Buenas tardes a todos, hermanos. Nos disponemos en esta noche, una vez más, a dar comienzo a nuestra reunión de los miércoles, que en este año han sido de tanta bendición para todos. Antes de continuar, entonces, vamos a participar y escuchar alguna linda canción para predisponernos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Iniciamos hoy, queridos hermanos, el cuarto subtema de la serie que comenzamos en este mes de octubre bajo el tema general de la iglesia. Hoy corresponde una iglesia agradecida, para lo cual les invito a que compartamos algunas porciones de la palabra de Dios para poder basar nuestra charla en esta tarde, en esta noche. Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17. Dice: y la paz de Dios, escribe el apóstol Pablo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una porción más en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un poco más atrás, capítulo 4, una porción maravillosa acerca de
lo que significa una iglesia, ¿cierto? Capítulo 4, verso 11, dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y un último texto en el capítulo 5 del mismo libro de Efesios, la misma carta, capítulo 5, verso 20, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, antes de comenzar, o antes de seguir, a tener una oración para que el Señor nos bendiga en los momentos que hemos de pasar juntos y en lo que la palabra de Dios nos sugiere para nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido en esta noche, por estos medios que tú nos has provisto, Señor, poder estar juntos para compartir este momento de apertura de la palabra de Dios y de enseñanza para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder extraer de tu palabra aquello que nos viene bien a nuestros espíritus para que podamos crecer como nos manda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que hemos leído, para crecer en el conocimiento del Señor Jesús y poder ir perfeccionando nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Bendice cada familia que está aquí representada y que podamos, Señor, quedarnos y llevarnos cada uno de nosotros un mensaje para nuestras vidas. Bendice tu palabra, nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en primer lugar debemos tener presente, queridos hermanos, que la iglesia local, la iglesia de Cristo, no es una organización. Esto no tiene que quedar bien clarito, sino es un organismo vivo, un cuerpo sujeto a los mismos acontecimientos que le suceden a cualquier cuerpo humano. Es notable y muy clarito la comparación que hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que hemos compartido. La iglesia está formada por almas redimidas por la sangre de Cristo, que son reunidas y coordinadas por el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que nos acompaña mientras estemos en este mundo y que reparte mediante dones espirituales las distintas funciones para el desarrollo armónico del cuerpo espiritual. Debemos aclarar la diferencia entre dones espirituales y talentos, que a la luz de la palabra de Dios son bien definidos. Será motivo de otro subtema para su análisis en particular, pero es importante que lo mencionemos, no confundir entre dones espirituales y talentos personales. Decíamos que es interesante la comparación que hace el apóstol Pablo, comparando el cuerpo espiritual, que es la iglesia, con un cuerpo humano. El cuerpo humano está dirigido por la cabeza, ¿cierto? En el cerebro se concentran todas las funciones que se reparten en el cuerpo. Un dedo no se mueve si el cerebro no le da la orden. Y aún
miembros más comunes, más chiquitos, más aparentemente sin funciones específicas, tienen una función especial y no pueden ser excluidos del funcionamiento del cuerpo. Por operaciones hay diferentes personas que seguimos viviendo sin algunos algún organito de nuestro cuerpo, pero sin embargo todos tienen su valor delante de Dios y cumplen una función que es dirigida por la cabeza. Probemos simplemente no tener el dedo chico del pie, que parece sin ninguna función específica, pero aquel que no lo tiene va a ver cómo le cuesta caminar y termina renqueando. Se ha dicho, porque en este caso nos toca hablar de la gratitud de una iglesia agradecida, se ha dicho que la gratitud es el mejor antídoto contra el desaliento. Una leyenda muy antigua y que encontré por allí cuenta que un hombre encontró un almacén donde Satanás guardaba las semillas que tenía listas para sembrar en los corazones de los seres humanos. Y al encontrar que las semillas del desánimo abundaban más que las otras, el visitante se enteró que dicha semilla podía crecer casi en cualquier parte. Cuando le preguntaron a Satanás, admitió de mala gana que había un lugar donde no podía crecer. ¿Dónde es?, le preguntaron. A lo que Satanás respondió con tristeza: no puede crecer en el corazón de una persona agradecida. Es llamativo que la gran mayoría de los consejos que nos da Pablo en el Nuevo Testamento para nuestro crecimiento están escritos en forma de imperativos. Haced todo sin murmuración, amaos los unos a los otros, sed santos porque yo soy santos, o sed llenos del Espíritu Santo, por mencionar solamente algunos. Pero entre estos imperativos, el de sed agradecido podría ser el de más fácil cumplimiento, y sin embargo es el que más olvidamos, especialmente en nuestra nación, ¿cierto? Cuando uno ve otros países como Inglaterra, por ejemplo, los chicos desde la escuela nomás o desde chiquitos en su familia aprenden a pedir por favor y decir gracias. Aquí no lo tenemos tan asumido. Recién ahora, hace poco tiempo, he visto que el conductor del auto se detiene cuando alguien quiere cruzar, cosa que cuando yo era chico era imposible ver. Sin embargo, ellos lo practican asiduamente, normalmente, y para ellos es una cuestión que no tiene discusión. Por eso nos olvidamos nosotros de ser agradecidos. No tenemos asumido el hecho de que es necesario ser agradecido. Cuando pensamos en este imperativo bíblico de ser agradecidos, estamos reconociendo que otros han contribuido para nuestro propio bienestar o desarrollo espiritual. La gratitud nos libra, mis hermanos, del pecado del egoísmo, del orgullo y de la arrogancia. Las personas autosuficientes piensan que no le deben favores a nadie, ni siquiera a Dios, y por lo tanto no están obligados a ser agradecidos. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos sobradas razones para estar agradecidos. El texto de Colosenses que hemos compartido nos revela algunas razones para que seamos agradecidos. Vamos a verlas brevemente. Habría mucho para hablar, pero en el tiempo que nos toca vamos a tratar de ser lo más claro posible. Seamos agradecidos, nos dice el apóstol Pablo, por la paz de Dios. Toda persona, todos nosotros, antes de conocer al Señor, vivimos una guerra, porque son muchos los enemigos que atacan la vida humana, la vida de las personas.
Uno es el pecado que nos había esclavizado y que nos mantiene haciendo los deseos de la carne, que es la manera como el pecado consume en todas sus manifestaciones. Pero sin duda, mis queridos hermanos, la batalla más grande es la que tiene con Satanás, porque la Biblia afirma que él ejerce un dominio sobre todos aquellos incrédulos que no conocen al Señor, a los que mantiene ciegos para que no les resplandezca la luz de Cristo, según podemos leer en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. De esta manera, lo primero que hace el Señor es llegar a nuestros corazones, es ponerle fin a esa guerra al darnos la paz de Dios. Estamos hablando no de la paz que ofrecen los sepulcros o de la ausencia de guerra, que es la única paz o sería la única paz que el hombre puede ofrecer, no hay otra. Más bien estamos hablando de la auténtica paz que puede el hombre experimentar. El Señor Jesús dijo que esa paz no es la que el mundo da. La paz que el mundo da es la que se obtiene por la guerra, bajo el dominio, cuando termina la guerra, de uno sobre el otro. Nunca hay una paz en el mundo hecha por los hombres que beneficia a las dos partes. El que pierde debe pagar y ser siervo del que ganó. Ahora habrá otros modelos, otras formas de dibujar que una nación puede perder una guerra y no ser esclavizada, pero de alguna manera es esclavizada. La paz de Dios es aquella que trajo al Señor al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hablábamos de los milagros? Quien después de estar desnudo, gritando y corriendo, ahora con el Señor en el corazón, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa es la paz que Dios le dio. La paz gobierna el corazón. Con mucha razón se ha dicho más de una vez que una cosa es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. Parecen dos frases iguales, pero veamos rápidamente que pueden ser bien distintas. La paz con Dios y la paz de Dios. En la primera es saber que hubo un tiempo que éramos enemigos de Dios, pero que a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz fuimos reconciliados con Él. La segunda es la más importante, la paz de Dios. Pero ¿cuál es realmente la diferencia? Muchos han alcanzado la paz con Dios, pero no siempre tienen la paz de Dios en sus vidas, como una experiencia continua. Nosotros sabemos que hemos sido salvos, que nuestros pecados han sido perdonados, pero vivimos con angustia, con estrés, con ansiedad, con preocupaciones. Cierto que son las enfermedades más comunes de nuestra época. Vivimos en un año muy especial para todos, para el mundo y también para nosotros. Y a muchas personas se le ha complicado su salud mental y espiritual y física también, por tantos meses de aislamiento sin ver a sus seres queridos. El corazón es la parte de nuestras vidas de la cual muchos quieren apropiarse. De hecho, si no es la paz de Dios que nos gobierna, el corazón tiene otros dueños. Miremos lo que dice Filipenses 4:7. Dice allí el versículo que tanto conocemos de memoria casi, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nadie más podrá darnos sosiego y tranquilidad al corazón, que muchas veces queda desamparado, como lo hará la paz de Dios. Asegurémonos de tener la paz de Dios. La paz con Dios ya la logramos. La paz de Dios
es saber que tenemos un Padre maravilloso y poderoso, omnipotente, que es capaz de estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Esto lo estamos viendo, decíamos, en el marco de la iglesia, y Pablo escribe allí a los colosenses también en el marco de la iglesia, ¿cierto? Y a ella debemos apuntar, a ese tema. La paz de Dios es muy necesaria para las relaciones interpersonales. No siempre en las iglesias gobierna el espíritu de paz. Cuando Pablo les habló a los hermanos en Éfeso, les exhortó a ser solícitos en el vínculo de la paz, ¿cierto? Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este acto de preservar la unidad por medio de la paz en el cuerpo de Cristo es un poderoso motivo para ser agradecido. Hermanos, que prevalezca siempre la paz en el cuerpo espiritual de Cristo. Podemos tener diferencias, valga la redundancia, ¿cierto? Somos todas personas que pensamos distinto o que tenemos interpretaciones diferentes de la vida, pero el Señor nos exhorta a guardar la unidad en el vínculo de la paz, conversando, departiendo, discutiendo, enojándonos también, pero sin romper el vínculo de la paz que Dios nos manda mantener. Segundo, seamos agradecidos por la palabra de Cristo. Esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece esta declaración de palabra de Cristo. Por toda la Biblia se nos habla de la palabra de Dios, no de la palabra de Cristo. De modo pues que Pablo, al mencionarla en este capítulo de Colosenses, de una forma solitaria, tiene un profundo significado diferente, podemos decir. Es la palabra de Cristo, tengamos presente, no la de sus ancianos o demás líderes. La palabra de Cristo no es la palabra de un buen libro o de un moderno consejero para que vivamos bien. Es la palabra de Cristo, aquella que encontramos en la Biblia, en la historia, en los evangelios. Todo lo demás son opiniones de seres humanos, dibujadas, disfrazadas, con mejor dichas o no, pero tenemos que buscar todo el consejo de Dios en la palabra de Cristo. No hay otra manera. Es la palabra que Cristo habló, aquella que sus propios enemigos reconocieron que jamás hombre alguno había pronunciado. El asunto es que si esta palabra está en nosotros, el llamado para que more en abundancia en nuestros corazones. Se ha dicho que al hombre hay que llenarlo de algo, hombre y la mujer, no lo decimos de forma genérica, para que de lo que haya en su corazón hable su boca, nos dice la Biblia, ¿cierto? Ya Jesús lo había expresado, pues del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Ahí está en Mateo capítulo 15, versos 18 al 19. Nada le hace mejor a la vida del creyente que ser un hombre o una mujer de abundante conocimiento de la palabra de Dios. Esa palabra que hace sabio al sencillo, según Salmos capítulo 19, 19, versos 7 al 14. Por un lado, la palabra de Cristo tiene la misión de enseñarnos. Ella nos enseña acerca de Dios, su origen, su obra y su amor. Nos enseña de todo lo que hizo el pecado y cómo arrastró a la humanidad hasta el día de hoy. Pero, por sobre todo, nos enseña del plan de salvación a través de Cristo, profetizando en ella hasta el día de su aparición y su segunda venida. Que no solo sea una palabra que nos llene de conocimientos, ¿sí? Porque aquel que no es creyente y estudia la Biblia también adquiere conocimientos.
Yo conocí gente en esa condición. Un nombre que me viene a la mente en este momento, ¿cierto? Que conocía mucho de la Biblia, más que cualquiera de nosotros, mucho más, pero no tenía a Cristo en su corazón. La había estudiado como un libro más, como un libro científico, para tratar de encontrar en ella algo que pudiese desdecirla. De hecho no lo pude encontrar, pero seguramente tenía más conocimiento que cualquiera de nosotros. No podíamos discutir con él ningún texto ni ninguna porción porque la conocía muy bien. Sino que no sea una palabra que solo nos llene de conocimiento, decíamos, sino que ella misma nos permita vivir sabiamente. Y en esto de vivir sabiamente, la palabra nos exhorta cada vez que la leemos o que la escuchamos, ¿cierto? Debemos estar agradecidos porque la palabra nos reprende en nuestro andar cotidiano, nos revela nuestra condición espiritual para ir en un proceso de continua madurez. No podemos terminar de madurar nunca si no conocemos la palabra de Dios y la palabra de Cristo en particular. Él es nuestra cabeza en la iglesia, no hay otra. No podemos inventar otra cabeza en quien todo el cuerpo, como explica Pablo allí en los Efesios, actúa coordinadamente, cada uno en su función. No estamos en la iglesia por casualidad, ni porque nos queda cerca o porque nos sentimos bien con los hermanos que compartimos la vida, sino porque el Señor nos ha puesto para una tarea específica. No importa la edad, no importa lo que nos ha pasado en la vida, no importa si somos chicos, medianos o grandes. Hermano, cuando falta un miembro del cuerpo, todo el cuerpo se resiente. Todo, invariablemente. La palabra de Dios, cuando está en nuestros corazones, nos llena como lo hace el Espíritu Santo. Observemos el efecto que produce. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno más, seamos agradecidos, como escribe el apóstol Pablo allí en Colosenses. Vimos la paz, vimos el nombre, la palabra del Señor Jesús, y ahora vemos, seamos agradecidos por el nombre del Señor Jesús. Pablo no puso por casualidad en este texto el nombre de Cristo. Cuando buscamos las razones para estar agradecidos a Dios, el nombre de Cristo se constituye en el centro de lo que soy y de lo que hago. La Biblia dice que este nombre es glorioso, porque desde la antigüedad los profetas hablaron de ese nombre que significa Mesías prometido. Hermanos, los israelitas por más de 400 años esperaron la llegada de aquel Mesías. Y al final vino. ¿Sí? Llegó el día. Pero no vino como lo esperaban. Por eso los judíos religiosos lo siguen esperando. Vino como un bebé. Ellos esperaban un libertador, un hombre fuerte, un hombre lleno de fortaleza, poderoso, que los libraría de los enemigos. Y vino un bebé, sencillo, humilde, siendo arropado en un pesebre, en el peor de los lugares, donde no pondríamos a ninguno de nuestros hijos, por más pobre que seamos. Allí apareció el Señor. Vino como Emmanuel. Eso es Dios con nosotros. Vino del cielo dejando su trono de gloria y se humilló a sí mismo al hacerse hombre. Las profecías antiguas se cumplieron todas
cuando Él llegó. No sabemos de dónde vino la idea de dividir al hombre, a la mujer, al ser humano, en una vida cotidiana y una vida congregacional. Este concepto ha creado un problema entre los creyentes, porque pensamos que una cosa es el domingo o las reuniones, y otra cosa muy distinta es el lunes, cuando empezamos nuestra vida cotidiana. Que mientras estamos en la comunión de los santos, nos envolvemos en una aureola de santidad, vista en mis palabras o en mis actos, pero cuando llego a mi vida cotidiana o secular, como queramos decirlo, en la semana, mi comportamiento es completamente distinto. Notemos lo que dice el texto: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. De palabra o de hecho. No hay pues una separación, según está en la Biblia, ¿cierto? No hay una separación entre nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra vida congregacional. En todo caso, todo forma parte de la misma persona y todo debería ser sagrado. Esto plantea que el reto de saber que las palabras que digo a diario deben ser para la gloria de Dios, y que todo lo hago también debe ser como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántas veces decimos lo que hacemos es para la gloria de Dios, pero nuestros actos niegan la verdad de lo que decimos? Hermanos, debemos analizarnos a nosotros mismos, yo el primero, ¿cierto? Todo para la gloria de Dios, pero ¿cuántas veces nuestros actos desdicen esto que tanto sabemos? Este es el énfasis final de Pablo, ¿sí? El canal de la acción de gracias es por medio de Cristo. Por medio del nombre del Señor Jesús venimos y nos presentamos delante de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es la fuente de toda bendición para nuestras vidas. Cuando la Biblia nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, según Eclesiastés capítulo 3, fue pensando en nosotros. No nos cabe en la cabeza, ¿cierto?, que nosotros pudiéramos ser parte del pensamiento de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. Pero así es. Hermanos, Dios no puso la tierra tan lejos del sol para que nos congeláramos, ni tampoco la puso tan cerca para que nos quemáramos. Y el medio por el cual hizo todo fue por Cristo, porque Él fue la palabra creadora, y además porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Podemos leer allí en Romanos 11:36, un versículo acorde, también en Colosenses. Sí, esa es por medio del nombre del Señor que nos acercamos al Padre, bueno, en profunda gratitud. Por lo tanto, hermanos, agradezcamos a Dios por la paz que ahora tenemos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, porque en otro tiempo vivimos vacíos de Dios, ahora la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón y se reflejará en el cuerpo espiritual de la iglesia local. Todas estas razones que mencionamos nos llevan a aceptar la invitación del salmista, quien, al reconocer a Dios en todo su poder y señorío, nos deja este imperativo también. Yo les invito a que tomemos, para finalizar, nuestra Biblia. La abramos en los Salmos, capítulo 100, verso 4 y 5. Y la leamos todos juntos, como a veces hacíamos en nuestras reuniones presenciales.
que tanto bien hace, ¿cierto? Porque no nos olvidamos de esa porción. Vamos todos juntos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora sí, para ir ya finalizando, le damos gracias a Rubén que tuvo el agrado de compartirnos la palabra en la reunión. Y recordemos, hermanos, el miércoles a las 20:30 la reunión de estudio de oración, como lo venimos haciendo cada miércoles, como ahora. Y el domingo a las 11 la cena del Señor y seguido la predicación de su evangelio. Y no olvidemos orar por los distintos motivos de oración que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahora sí, finalizando, vamos a tener una oración y ya nos despedimos. Señor, te damos gracias por poder tener las reuniones, Señor, porque podemos tener el agrado de aprender cada día más de ti, porque podemos estar conectados entre todos, Señor, a través de los medios de comunicación. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo a los hermanos que trabajan en estas reuniones para que sean posibles. Señor, te agradecemos porque podemos transmitir tu palabra a través de internet, y te queremos pedir, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que está viendo este mensaje, y dejamos todo en tus manos. Amén.